Buenas tardes, profesor. El día de hoy yo le voy a presentar los documentos de exportación necesarios para, valga la redundancia, para exportar nuestro producto, lo que es aguacate Hass, a Corea del Sur. Bueno, comenzaré explicándole ya con los archivos abiertos en mi computadora, comenzando con el número uno, que es el pedimento. Bueno, comenzando con la parte ya un poquito más técnica de lo que es el número de pedimento, que este es el número del documento en sí, que se le da para pues hacer la exportación. Continuamos con el tipo de operación, el T-Oper, que es el tipo de operación que se va a hacer. En este caso pues es una exportación hacia Corea del Sur. Continuamos con, la clave del pedimento y el régimen. Bueno, de ahí continuamos al destino, a donde se va a exportar el aguacate Hass, el tipo de cambio, en este caso de la divisa de lo que es el dólar al peso mexicano, el valor en sí del dólar actualmente, el peso bruto de la mercancía, que lo que nosotros pues vamos a exportar son 20,000 kilogramos, y lo que es la aduana de donde va a salir, en este caso pues es la aduana de Manzanillo. El medio de transporte, pues lo que es entrada, salida, y el arribo pues es marítimo, y la salida que va a tomar. Continuamos con el valor en dólares, cuánto es lo que vale la mercancía en sí en dólares, que son 52,755,57 dólares. Comenzando ya después, continuando con los datos del importador y exportador, más que nada en esta parte, pues es nombre, razón y denominación social de tanto de nuestra empresa como de la empresa que va a importar pues lo que es el aguacate Hass desde Corea del Sur. Bueno, en esta parte viene lo que es los seguros, la cantidad es, el importe por seguro, que son 234,716 dólares. Los fletes pues tiene un costo total de 7,619,86. En este caso es un flete marítimo. El embalaje pues tiene un costo de 35,000 dólares, y otros incrementables pues no hay ninguno. Continuamos ya un poquito más técnicos con lo que es el acuse electrónico de validación. Este es un comprobante generado por el sistema aduanero que confirma que la información del pedimento fue enviada y validada correctamente. Y la clave de la selección aduanera de despacho, pues aquí es un código que identifica la aduana o sección aduanera donde se realiza el despacho de las mercancías. Bueno, continuando con la presentación del pago, pues aquí viene lo que es la fecha, de cuándo se hace la presentación y cuándo se hace el pago, y continuamos con la tasa a nivel pedimento. ¿A qué se refiere? Pues este es el porcentaje o cantidad que se aplica a la mercancía para calcular los impuestos o contribuciones que deben pagarse en la operación de comercio exterior. Después de eso continuamos con lo que es la parte del cuadro de liquidación, que aquí viene en sí lo que es, vienen varias columnas, y pues la primera columna, que es el concepto, vienen dos términos, que es el DTA y el PREP. El DTA es el derecho de trámite aduanero. Esta es una contribución que se cobra por realizar determinados trámites aduaneros. Y el PREP pues es la prevalidación. Este es el importe que se paga por la revisión y validación del documento antes de que pues se haga en sí la exportación. Después tenemos lo que es el FP, es la forma de pago. Continuamos con el importe, el concepto, la forma de pago, y ya por último viene efectivo, otros y total, y viene la cantidad en sí que se va a pagar. Los datos del proveedor o comprador, de la persona que está comprando ya la mercancía, y pues igual viene nombre, denominación o razón social, de donde en sí los datos exactos de la empresa que está comprando o que está importando el aguacate Hass. Continuamos con el número de factura, la fecha, el Incoterm, que es el CIF, el costo, seguro y flete.
la moneda, que es dólares, el valor de la moneda, el factor monetario y el valor en dólares. Los datos del destinatario, comenzando con el ID fiscal, nombre, denominación o razón social, el domicilio, etcétera. Bueno, estos ya son datos más técnicos de en sí la persona que va a comprar el aguacate. Y continuamos hasta la sección que vienen ya comenzando con fracción, sub, BINC, medval, etcétera. Bueno, comenzando con la parte de lo que es la fracción, pues es la fracción arancelaria que recibe nuestro producto en sí para poder ser exportado, que es el 0804.40.01. Continuando con el sub, ¿esto a qué se refiere? Pues es la subdivisión o subclave de la mercancía. Esto pues no hay ningún problema que se ponga 01. Entonces continuamos con el BINC. ¿Qué es el BINC? Pues este señala si existe una relación comercial o de propiedad entre el importador, exportador y el proveedor que puede influir en el precio de la mercancía. Aquí más que nada pues se refiere a la vinculación que hay entre el importador o exportador que pueda afectar directamente en el precio. El medval, ¿qué es el medval? Pues significa unidad de... el medval significa método de valoración, indica el método utilizado para determinar el valor de la mercancía para efectos aduaneros. En este caso, pues en sí el costo del medval son $60,375.43. Esto ya se toma en cuenta el valor de la mercancía, los fletes, seguros, entre otros costos. ¿Qué es el UMC? Pues significa la unidad de medida comercial, es decir, la unidad en la que se vende o se comercializa la mercancía. En este caso nosotros lo estamos manejando como kilogramos. ¿Y qué es la cantidad UMC? Pues es la cantidad de kilogramos que nosotros vamos a exportar. En este caso pues son 20,000 kilogramos. De ahí continuamos con el UMT, que significa unidad de medida de la tarifa. Es la unidad establecida en la fracción arancelaria para expresar la cantidad de mercancía que se declara. En este caso se sigue manteniendo el kgm o el kilogramo. La cantidad de UMT pues es la cantidad de kilogramos, como anteriormente se vio en la cantidad de UMC. Y continuamos con el P.B-C, que este se refiere al precio de venta en moneda extranjera, es decir, el valor de la mercancía expresado en la moneda de la factura. En sí, aquí en esta parte nada más se va a poner lo que es el valor en sí de la mercancía, que es $52,755.57. Continuamos con el P.O-D, que es el país de origen destino, desde dónde sale y hasta dónde va a llegar la mercancía. Luego continuamos con la parte del abajo, que es VAL-ADU-USD, que significa valor aduanero en dólares estadounidenses. Es el valor de la mercancía que se toma como base para efectos aduaneros. Y continuamos con el IM.precio PAG, valor comercial, pues es el precio total de la venta de tu mercancía según la factura. Aquí nuevamente pues se respetan los $60,375.43. Y el precio unitario pues es el precio en sí que se le está dando por cada kilo de aguacate, de lo que está pagando el comprador. En este caso son $3.01. Y el valor agregado pues son $0.37, ya que de la mercancía solamente son 52,755.57 a $60,375.43, hay una variación por kilogramo de aguacate de $0.37. Y bueno, ya continuamos con lo que es el CON, que en esta parte viene lo que es el IGE. ¿Qué significa esto? Pues significa impuestos general de exportación. ¿Cuáles son los impuestos en sí que aplican en nuestro producto para poderse exportar?
Luego viene lo que es la tasa, en este caso pues el porcentaje de lo que es pues los impuestos que se pagan. Continuamos con el TT. ¿Qué es el TT? Pues se refiere al tipo de tasa que se aplica a la contribución o impuesto declarado, y el FP pues significa la forma de pago, indica cómo se realiza el pago de la contribución o impuesto aduanero. Y bueno, eso sería todo de la parte del pedimento. Continuando con lo que es la hoja de costos para exportación por vía marítima. Bueno, en esta parte comenzando con lo que es el precio de exportación en planta, que comenzamos con el precio de planta, que este es el precio al que el proveedor vende la mercancía directamente desde sus instalaciones, antes de considerar los gastos de transporte, seguro de aduana y otros costos posteriores. Pues en sí el costo en dólares es 52.755.57 y el valor en pesos es 898.569.80. El embalaje de exportación, ¿qué es esto? Pues es la forma en que se protege y prepara la mercancía para transportarla a otro país, evitando daños durante el traslado, carga y descarga. En este caso, pues tenemos que tiene un valor unitario por kilogramo, por así decirlo, de 3.50 pesos. Y ya multiplicándolo por los 20,000 kilogramos, pues nos da un total de 70,000 pesos. Y ya en dólares nos da un total de 3,888.89 dólares. Continuamos con lo que es marcas, números y etiquetas. Pues en esta parte no se gasta mucho, solamente son 10,000 pesos con un valor en dólares que son 555.56 dólares. Y en esta parte pues marca el tiempo en días en sí de lo que se tarda por cada proceso. El manipulado en planta pues ese nada más en sí se refiere a la manipulación o el movimiento, traslado que se tiene en sí en la empresa donde se tiene la mercancía. Continuamos con los ex works, que es en fábrica, lugar asignado. Comenzando con la tramitación de los documentos, lo que son permisos, autorizaciones, opiniones, certificados. En este caso, en certificados, pues certificado de origen, certificado fitosanitario, etcétera. Y pues visas. En este caso, como se puede notar aquí, en esta parte, pues tenemos lo que es un valor asignado por cada kilogramo de mercancía, en este caso por cada kilogramo de aguacate, como lo es en permisos, como por ejemplo tenemos 0.10 centavos de peso por cada kilogramo de aguacate, dando un total de 2,000 pesos por los 20,000 kilogramos de aguacate. Esto teniéndolo o valor en dólares son 111.11 dólares. Y asimismo en las autorizaciones, opiniones, certificados y visas. La recolección, pues maniobras de carga a la unidad de transporte, la renta de equipo para manejo de piezas pesadas, en este caso pues no aplica porque no manejamos piezas pesadas. Maniobras de descarga del transporte a la bodega de línea naviera, en este caso pues aplica y tiene un valor de 222.22 dólares o 4,000 pesos. El transporte nacional, pues en esta parte entra lo que es el flete, el traslado y la maniobra de unidad a recinto fiscal. Pues en esta parte lo más caro es el flete en sí, que tiene un valor de 2,500 dólares, ya que es el flete marítimo. Perdón, continuamos con los impuestos de exportación en caso de estar grabado. En este caso pues no tiene. El despacho aduanal, pues continuamos con lo que es la documentación, gastos complementarios, honorarios. En esta parte pues sí se está ocupando un agente aduanal, y el financiamiento. Aquí lo que sale más caro pues son los honorarios, que son 666.67 dólares o en pesos mexicanos son 12,000 pesos mexicanos. Continuamos con la parte de free alongside ship, libre junto al barco. En este apartado pues se gasta un total de 444.44 dólares o 8,000 pesos, perdón. Continuamos con las maniobras de costado a borde del buque.
seguro de la mercancía hasta a bordo del buque. En sí se podría decir que hasta donde se va a cargar. Continuamos con el transporte de puerto de salida a puerto de destino principal, que es el flete internacional y los recargos. Aquí en esta parte, pues el flete internacional tiene un valor de 126,000 pesos, convirtiéndolo a $7,000 estadounidenses, perdón, teniendo un tiempo de 20 a 25 días, que este es el flete marítimo ya completo, por así decirlo. Entonces se toma en cuenta que se tiene una cantidad de días pues considerable para el flete marítimo. Continuamos con el CFR, que es el Cost and Freight, el costo y el flete. En esta parte pues tenemos que nos sale en 1,501,706 pesos, tomando en cuenta que en dólares son 83,428.11, y asimismo por cada kilogramo son $4,1714. El seguro de transporte pues hasta el lugar de destino convenido. El CIF, que es el costo, seguro y flete, mencionándolo antes. En este caso pues toma en cuenta los costos en sí, el seguro de lo que se va a pagar y el flete de total, la cantidad total del precio de lo que se va a pagar. Pues como se mencionaba anteriormente, aquí solamente varía un poco, que es 1,510,716, y convirtiéndolo a dólares pues sale en 83,928.67 dólares. Continuando con el DES, que es el Delivered Ex-Ship, entregado sobre el buque. Maniobras de a bordo acostado del buque o muelle, seguro de la mercancía. El DEC, Delivered Ex-Quay, entregado en el muelle. Aquí es donde se entrega ya la mercancía en el muelle donde se va a descargar, en este caso el aguacate. Maniobras de carga hasta el lugar convenido fuera del muelle. Maniobras de recinto fiscal a la unidad transportadora. El transporte pues ya del país de destino. El flete de la aduana de importación, al lugar de destino. Y seguro de transporte pues hasta el lugar de destino convenido. Continuamos con el DDU, que en esta parte es el Delivered Duty Unpaid, que es entregado con impuestos sin pagar. Aquí continuamos con la tramitación de documentos ya del país de destino, que es lo que piden, los permisos, autorizaciones, certificados, entre otros, dando un total por todos de $467. Y del despacho aduanal pues es igual, de igual manera pues la documentación y los gastos, teniendo en cuenta que es un valor total de $555.55. Continuamos con los impuestos de importación u otros derechos. Esto en total da un total de $36,000. Y otros gastos causados en el país de destino pues son $444.44. Y ya la última parte, que es el Delivered Duty Paid, entregado con impuestos pagados, ya tomando en cuenta todos los costos, gastos, flete, etcétera, tiene un total de 2,249,329.94, convertido a dólares pues un total de $124,962.44. Eso en sí es la guía básica del exportador. Continuamos con el siguiente documento que está aquí, que es la factura comercial. Aquí compensamos primero con lo que es la moneda, pues en este caso se va a manejar la moneda del dólar o la divisa del dólar. El medio de transporte pues es marítimo, el puerto de origen es Manzanillo, México. El Incoterm que se va a ocupar es el CIF, que es el costo, seguro y flete. El país de origen pues es México y el puerto de destino es Busan, Corea del Sur. Continuamos con algunos datos que se colocan aquí o se requieren.
en este caso pues del exportador y del importador. Aquí un término que resalta pues es el Tax ID. ¿Qué es esto? Es el número de identificación fiscal que utiliza un país para identificar a una persona o empresa ante su autoridad tributaria. Y ya de ahí continuamos con las referencias de transporte y exportación, que es el tipo de transporte, pues es marítimo, el puerto de descarga, puerto de Busan, el booking o reserva marítima. ¿Esto qué es? Pues esto reserva el espacio en el buque antes del embarque. En sí es como una reservación que se hace antes de exportar para que reserven tu lugar en el buque. Continuamos con el pedimento. Como ya se mencionaba anteriormente, o es el documento que se explicó en primera instancia. Ese es el pedimento que se hace de la exportación del aguacate. Continuamos con el puerto de carga, pues es Manzanillo. El tipo de contenedor, pues es un contenedor refrigerado de 20 pies. Continuamos con el Bill of Lading. Este es un documento que prueba que la mercancía fue embarcada, establece el contrato de transporte y en muchos casos acredita el derecho a disponer de la mercancía. Continuamos con lo que es la clave. ¿Esto a qué se refiere? Pues esta clave corresponde a una exportación definitiva, indica que la mercancía sale de México hacia otro país con la intención de permanecer en el extranjero, y esta clave te la otorga lo que es la naviera. Bueno, continuamos ya con la descripción de la mercancía. Pues es aguacate Hass fresco, variedad Hass de origen mexicano, seleccionado y empacado para exportación, destinado al consumo humano. La cantidad en sí son 20 toneladas o 20,000 kilogramos. Unidades por caja solamente son 4 kilogramos lo que se va a exportar por caja, ya que si se rebasa el límite de este peso, pues puede ser contradictorio hacia la mercancía, y esto puede hacer que empiece a degradarse. El número de cajas, pues son 5,000 cajas que se van a exportar para llegar a la cantidad de 20,000 kilogramos. El precio unitario por kilogramo antes de impuestos, flete, etcétera, es un precio de $2.64 por cada kilogramo de aguacate, dando un total de $52,755.57. Y el origen, pues de Puebla, México. El subtotal de la mercancía, como lo mencionaba anteriormente, es $52,755.57. El flete marítimo tiene un costo de $7,619.88. Y el seguro, pues tiene un valor de $234,718. En los impuestos, pues no hay tal cual una tasa de porcentaje para exportar lo que es el aguacate hacia Corea del Sur. Entonces el total de la factura da un total de $60,375.43. La declaración o las notes, en este caso, es que la mercancía corresponde a aguacate Hass empacada en 5,000 cajas con un peso de 4 kilogramos y un valor comercial total de $52,755.57. Y ya por última parte, pues aparecen datos del exportador y del importador, más que nada pues el nombre y la firma de la autorización de la exportación. Y ya por último tenemos el documento de lo que es la carta de crédito. En esta parte pues en sí es del crédito que se le puede otorgar al cliente, pero en sí dice carta de crédito irrevocable. ¿A qué se refiere irrevocable? Que no puede modificarse o cancelarse unilateralmente. Bueno, de ahí nos manda un folio en la parte de la carta de crédito irrevocable, en la parte de abajo. Este folio es el folio que utilizamos para identificar y relacionar la carta de crédito con nuestra operación. Y pues ya de ahí continuamos con el ordenante, que es la persona que compra la mercancía, la vigencia hasta cuándo se tiene, el importe máximo, el beneficiario, que es Greengold Hass, que es nuestra empresa, y las reglas UCP 600. ¿A qué se refieren? Pues son reglas internacionales emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, que regulan los créditos documentarios o cartas de crédito y establecen cómo deben actuar los bancos y las partes involucradas. Bueno, continuamos con las partes de la operación.
En esta parte viene lo que es el ordenante o el importador, el beneficiario o el exportador. Continuamos con lo que es el banco emisor, el banco que utiliza el importador, y el banco avisador, que es el banco que nosotros utilizamos. Continuamos con el importe y condiciones del crédito. Aquí se establecen las condiciones del crédito que se está dando para que asimismo se respeten y se lleve a cabo de una manera correcta. Continuamos con la descripción de la mercancía, en sí la mercancía en general, la cantidad, las cajas que están mandando y el valor indicado en la factura. Bueno, continuamos con el precio de referencia del FOB. ¿Qué es el FOB? Pues aquí significa free on board o libre a bordo. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto del embarque acordado. Ya continuamos con el transporte y el embarque, que es medio marítimo, puerto de carga, contenedor. Como se mencionó anteriormente, pues vamos a utilizar un contenedor reefer de 20 pies, el Bill of Lading, que ya se comentaba, que es un documento que comprueba que la mercancía fue embarcada, establece el contrato de transporte y en muchos casos acredita el derecho a disponer de la mercancía. Continuamos con el Incoterm, que es el FOB, ya mencionado anteriormente, el puerto de descarga, el booking y el pedimento. Continuamos con los documentos requeridos para el pago. ¿Qué documentos vamos nosotros a solicitarle a la persona importadora para que se lleve a cabo de una mejor manera y pues no haya ningún problema cuando se esté dando el crédito? El pago, la vigencia y las reglas aplicables. Aquí se determinan ciertas reglas para que se lleve a cabo y se establezcan fechas, cantidades, etcétera, de lo que se va del dinero y las fechas en las que se requieren los pagos para que asimismo pues se respete el acuerdo. Continuamos con las autorizaciones, que es el banco emisor, el beneficiario y el ordenante. Aquí en esta parte, pues como se puede notar, entran los dos bancos y el ordenante, que es la empresa que solicita el crédito. Y pues en ese aspecto, pues sería todo de los documentos de exportación de aguacate Hass hacia Corea del Sur. Muchas gracias.